Hola, comparezco nuevamente ante ustedes para presentarle otro vídeo Polimedia que está íntimamente relacionado con nuestra asignatura. No es otro que el sector marítimo de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, que es la encargada de la defensa de las fronteras de todos los países miembros de la Unión Europea. Bien, como hemos dicho, o como hemos visto en nuestro temario, Frontex es la agencia encargada de la protección de la frontera europea. Nace mediante un reglamento de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ve en la necesidad de crear un organismo, de dotarse de una herramienta para la defensa de sus fronteras. Bien, este es el motivo del nacimiento de Frontex. Dentro del organigrama de Frontex tenemos dos grandes divisiones, que es la división de operaciones y la división de capacity building. Dentro de la división de operaciones, que es la que se ocupa de las operaciones conjuntas que ustedes pueden ver en televisión, tenemos la siguiente estructura. Tenemos la unidad de operaciones conjuntas, que se divide en sector de fronteras aéreas, que se ocupa, como su propio nombre indica, de las fronteras aeroportuarias, sector de fronteras terrestres, sector de fronteras marítimas y sector de retornos. Nosotros nos vamos a ocupar en esta clase del sector de fronteras marítimas. Bien, el sector de fronteras marítimas es el encargado, dentro de la Agencia Europea de Fronteras, de la defensa de la frontera marítima europea. Tengan en cuenta que la frontera marítima europea es inmensa. Tenemos frontera marítima en el Mediterráneo, con los países del norte de África, tenemos frontera marítima en el Atlántico, con los países de la fachada atlántica africana, y tenemos asimismo en el Mar del Norte frontera marítima también con los países del Mar del Norte que no pertenecen a la Unión Europea. Bien, en caso de que cualquier país se vea necesitado de la ayuda de la Comisión Europea para reforzar su frontera, sobre todo su frontera marítima, debería de hacer una petición a la Agencia Europea de Fronteras. La Agencia Europea de Fronteras seguirá el ciclo que les adjunto para ver la viabilidad o no de lanzar una operación conjunta en la cual participen todos los países miembros de la Unión Europea. ¿Cómo se inicia la operación conjunta? Siempre se inicia con un análisis de riesgo. Se valora la frontera, se ve qué riesgos tenemos y se proponen unas consultas con los Estados miembros. En estas consultas, que son unas reuniones bilaterales ya a nivel operativo entre Frontex y el Estado miembro, se trata de armonizar criterios para la protección de la frontera. Después de estas reuniones se establece un plan de operaciones conjunto. Este plan de operaciones puede contemplar desde despliegue de medios técnicos hasta despliegue de medios humanos, incrementando la actividad dependiendo de la posible vulnerabilidad o amenaza. En caso de que estos tres primeros pasos vayan bien, se adoptaría la implementación del plan de operaciones, es decir, se lanza la operación con la participación de diferentes barcos, aviones y efectivos y medios materiales y humanos. Una vez que es la fase de implementación, se vuelve a evaluar a ver si está todo de acuerdo con lo que nosotros habíamos proyectado. En la fase de evaluación se evalúan no solo los medios materiales, sino también los medios humanos. Cuando se termina la fase de evaluación, se hace otra reunión con el país miembro para volver a iniciar otra vez el ciclo. Es decir, todo se basa en un análisis de riesgos, se implementa la operación, se hace el plan de operaciones, se implementa la operación, se evalúa y se vuelve a cerrar el ciclo. Bien, ¿cuáles son los objetivos de estas actividades conjuntas? En concreto, los objetivos de estas actividades conjuntas en el mar. Bueno, estos objetivos van siempre enlazados con unas acciones. Estos objetivos son facilitar la interoperabilidad, así como la flexibilidad de las respuestas ante una vulnerabilidad o amenaza de inmigración irregular. Otro de los objetivos es el apoyo a las autoridades nacionales para prevenir el crimen transfronterizo. En este apartado específico, Frontex se dota de la ayuda de Europol, toda vez que Frontex no tiene capacidades de policía ejecutiva, sino solamente en frontera. Otro de los indicativos de estos planes de operaciones, o otro de los objetivos, es incrementar, por supuesto, la efectividad del control fronterizo. Otro objetivo es controlar los movimientos secundarios dentro de la Unión Europea. ¿Qué se entiende por movimiento secundario? Movimiento secundario se entiende el movimiento producido dentro del espacio europeo de Schengen, es decir, el movimiento de un país de la Unión Europea por un irregular o por un inmigrante irregular hacia otro país de la Unión Europea, es decir, un movimiento, por ejemplo, desde Grecia hasta Italia. Otro de los objetivos es establecer plataformas permanentes para la coordinación de las operaciones,
comúnmente conocidos como centros internacionales de coordinación, que operan mayormente en España, en Italia y en Grecia, precisamente para dejarlos siempre en stand-by en el momento de lanzar una operación, para que sean capaces de activarse en el plazo máximo de 24 horas. Otro de los objetivos a alcanzar es desarrollar la cooperación interagencias, como he mencionado anteriormente, señalando la prioridad de crear sinergias entre la Agencia Europea de Fronteras y la Agencia de Policía de la Unión Europea, y también crear sinergias con países terceros. ¿Para qué? Sobre todo el objetivo principal es fortalecer la gestión de la frontera de la Unión Europea. Bien, creo que podemos entrar de lleno en las diversas operaciones que se están celebrando o se están auspiciando actualmente como tema de actualidad en las fronteras marítimas europeas, y empezaremos por una operación que es bastante conocida, que se llama la Operación Poseidón. La Operación Poseidón se desarrolla en aguas de Grecia, en el mar Jónico y en el mar Egeo. ¿Por qué? Pues porque por aquí se produce un flujo de inmigración muy importante desde Turquía hacia la Unión Europea, en este caso hacia aguas territoriales de Grecia. ¿Cuál es el objetivo de la operación? Los objetivos ya lo hemos visto anteriormente, sigue siendo el control de alguna manera del flujo de la inmigración irregular hacia el territorio europeo y sobre todo minimizar el crimen transfronterizo. El país auspiciante es Grecia y en él participan la mayoría de los 27 países de la Unión Europea, sea con medios materiales o sea con recursos humanos. Otra operación que en este caso su operatividad está muy cercana a la que hemos hablado anteriormente, la Operación Aeneas, esta vez auspiciada por Italia, y cuyo principal objetivo, como ya he mencionado anteriormente, es el movimiento secundario que se produce dentro de la Unión Europea. Es decir, el objetivo principal de esta operación no es la inmigración de irregulares por vía marítima, sino mitigar los efectos de ese movimiento secundario que se produce de inmigrantes irregulares desde un país de la Unión Europea, en este caso Grecia, hacia otro país de la Unión Europea, en este caso Italia. Continuando por el Mediterráneo central, tenemos la operación más importante actualmente, que es la Operación Hermes, que es la famosa operación de Lampedusa, cuyo objetivo es el mismo, que es controlar la inmigración hacia la Unión Europea, pero sobre todo la proveniente de dos países en conflicto, o de un país en conflicto y otro país en ex conflicto, como es Túnez. Libia actualmente sabemos la situación en la que está, sus fronteras son muy permeables y es muy difícil de controlar, sobre todo porque no existe un Estado fuerte que pueda implementar la ley. Esta operación actualmente se llama Tritón. Operaciones que se celebran en España. La más importante que se celebra en España, auspiciada por el Reino de España y copatrocinada por la Agencia de la Unión Europea encargada de la vigilancia de fronteras, es la Operación Indalo. Es muy conocida en España, trata de mitigar los efectos de la inmigración que viene desde Argelia y desde Marruecos hacia territorio nacional, entendido como tal, territorio de la Unión Europea. Su área operativa más importante pues, es la fachada africana mediterránea. Otra operación muy importante que se celebra en España es la Operación Minerva, que viene a coincidir con la comúnmente conocida en nuestro país como Operación Paso del Estrecho. Esta operación tiene como misión controlar el flujo de inmigrantes, no ya irregulares, sino de todo tipo de inmigrantes que van en tránsito hacia África o que vienen desde África hacia Europa, sobre todo en el periodo estival. Estamos hablando de los meses de julio y los meses de agosto. ¿Dónde se desarrolla esta operación? Ya no se desarrolla en la frontera marítima propiamente hecha, sino que se desarrolla en los puertos de Ceuta, Algeciras y Tarifa. Otra operación muy importante, en este caso la de Cana, porque fue la primera operación que lanzó la Unión Europea, en este caso la agencia Frontex, es la Operación ERA. Esta se desarrolla para proteger el territorio europeo, en este caso las Islas Canarias, de los flujos migratorios de la fachada atlántica africana. Trata de tamizar los efectos de la posible ruta de inmigración desde Senegal y Mauritania hacia las Islas Canarias. Por último, hay unos diferentes puntos en la Unión Europea que son muy críticos durante un periodo del año muy corto, en los cuales no es eficiente lanzar una operación conjunta. Estamos hablando de que una operación conjunta, en términos de gasto, no baja de 5 millones de euros.
Como podrán ver, es un dinero, una cantidad bastante importante como para tener que justificar muy bien el lanzamiento de una operación. No obstante, la agencia Frontex ha considerado importante tamizar ciertos efectos de posibles rutas de inmigración irregular en estos puntos que ven a continuación. Para ello se lanza una operación que engloba todos esos puntos, que se llama puntos críticos o focal point. Las operaciones, como ven, se desarrollan en Bulgaria, en España, en Croacia, en Lituania, en Portugal y en Rumanía. Sobre todo se desarrollan en los puertos. ¿Por qué? Pues se desarrollan en verano y en los puertos debido a la creciente demanda de cruceros por el Mediterráneo, no solo de ciudadanos de la Unión Europea, sino de ciudadanos de fuera de la Unión Europea, incluida la fachada norte africana. Dame un descanso, macho, que se me queda la boca.